tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos nuevamente por este medio. Como ustedes saben, estamos llevando a cabo una serie de videos los cuales nos van a mostrar cada una de sus asignaturas que están viendo en el propedéutico. La clase pasada yo hablé sobre la sesión número 2, que era a partir de la época colonial. Algunos de ustedes en sus correos me hicieron mención de que ese tema no se había visto. Por tal motivo, el día de hoy el video tratará primeramente sobre la primera parte de la sesión número 1 y la segunda parte del video trataremos sobre las soluciones que yo les dejé que ustedes hicieran con la finalidad de cotejar sus resultados con los míos. Y espero que lo hayan hecho muy bien entonces el día de hoy. Así es que vamos a comenzar primeramente con esto. Bueno, pues aquí tenemos la guía con la que nos estamos apoyando, y primeramente hablaremos sobre el cuadro de horizontes culturales de Mesoamérica. Recordemos, anteriormente yo les había dicho que había tres regiones del Antiguo México. Uno era Oasis América, que está en el norte de nuestro país, lo que es el sur de Estados Unidos. Hablamos también de Aridoamérica, que se encuentra en la parte norte de nuestro país, todos los estados en donde incluso su clima era muy seco, y Mesoamérica que se destaca por sus grandes asentamientos urbanos, en donde se fue generando pues una serie de culturas que en este momento vamos a ver, ¿sí? Se divide en tres: preclásico, que va del 2500 al 200 después de Cristo, el clásico del 200 al 900 y el posclásico del 900 al 1521. Comencemos entonces con el periodo preclásico, que se desarrolla en el año 2500 antes de Cristo y termina con el 200 después de Cristo. Aquí surgen tres culturas muy importantes, pero la primera de ellas es la cultura olmeca. Como su nombre lo dice, esta cultura se le conoce como la cultura madre. ¿Por qué? Porque fue la primera en aparecer en Mesoamérica según los arqueólogos. Estas se desarrollaron en los estados de Veracruz y Tabasco. Hubo tres ciudades principales que llegaron a establecerse, como fue Tres Zapotes, La Venta y San Lorenzo. Esta cultura destaca por descubrimientos hechos hace algunas décadas, en donde se descubren esculturas de cabezas de gran tamaño, de varias toneladas de peso y de 2,5 a 3 metros de altura. Cabe mencionar que todavía está en espera de que se descubran cada vez más cabezas. Hasta el momento hay cerca de 15, 16 de ellas en el Museo de Antropología de Historia, así como también los museos de Veracruz. Otra cultura que también fue muy importante, la cultura maya. Esta cultura surge en el sur de nuestro país, en lo que hoy ocupan los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, así como Centroamérica, Guatemala, Belice y otros más países centroamericanos. En este lugar sus principales ciudades fueron Chichén Itzá, Uxmal, Tulum, entre otras más. Destacan porque ellos fueron grandes estudiosos de los astros. Ellos conocieron cómo la rotación de algunos de los principales planetas, así como también los eclipses. Se dice que también llegaron a desarrollar las matemáticas, incluso se habla de que descubrieron el cero, así como también la arquitectura en donde ellos elaboran bóvedas que después sirven como observatorios para llevar a cabo cada uno de esos movimientos y de que se van generando los astros. Bien, otra cultura que también se desarrolló desde la época del preclásico fue la zapoteca, aunque también en este periodo clásico la vamos a ver, incluso también en el periodo posclásico, aunque después fueron sometidos por los mixtecos, ¿sí? Es por eso que a veces algunos estudiosos, algunos eh, líderes o algunas personas han generado esta cierta confusión, ¿verdad? Pero bueno, hablaremos de la cultura zapoteca. Se ubica en lo que hoy conocemos como el estado de Oaxaca. Su principal ciudad fue Monte Albán. Ellos desarrollaron la agricultura de terrazas, es decir, había cerros los cuales empezaban a desgajar y dejaban cierta margen para que la lluvia al momento de caer fuera inundando cada uno de ellos. También se destaca la orfebrería. Bueno, ¿qué es la orfebrería? Pues es el uso y el manejo de algunos metales como el oro o la plata. Se pensaba, incluso muchos historiadores manejan de que no se creía que ahí pudiera manejar
tanto el oro y la plata, y bueno, pues estos descubrimientos han establecido que la cultura zapoteca lo ha hecho. Así como ello, pues también el comercio fue parte importante de esta cultura. Tenemos en este periodo clásico también la cultura teotihuacana. Bueno, estos se desarrollaron en lo que es el actual Estado de México. Considero que es una de las centros arqueológicos que más se han preservado y el más famoso de nuestro país. Ahí va junto con Chichen Itzá, pero en cuanto a ciudad, considero que Teotihuacán es la que se ha mantenido más en auge, ¿verdad? Destaca su devoción al principal dios, que es Quetzalcóatl. Recordemos que ellos se hacen pirámides, hacen la famosa pirámide del Sol, hacen una calzada llamada Calzada de los Muertos, y más al fondo de ese centro arqueológico, pues también se ubica la pirámide de la Luna, ¿sí? Es por ello que se convierte en el periodo clásico, llega a tener su esplendor. Se comenta, así como los olmecas, tristemente no se sabe por qué razón empezó su decadencia. Finalmente Teotihuacán empieza a decaer. Algunos dicen que por cuestiones militares, pues tuvieron que huir de la ciudad. Algunos se fueron hacia zonas mayas, otras zonas aztecas, toltecas y otras más que se fueron desarrollando en ese momento durante las culturas mesoamericanas. Bueno, pues ahora pasemos al periodo posclásico. Este periodo posclásico que inicia en el 900 al 1521. Aquí también se desarrollan culturas como la tolteca, la azteca que estamos viendo en este momento, pero también hubo otras culturas como la purépecha, que se desarrolló en lo que hoy es el estado de Michoacán, así como también otras culturas que fueron de menor importancia. Nos enfocaremos a la cultura tolteca. Esta se desarrolla en lo que hoy es el estado de Hidalgo. Destaca su ciudad Tula. Esta civilización era guerrera, ¿sí? Es por eso que hacen estos atlantes para proteger la ciudad. Se decía, según algunos relatos de la época, que estas esculturas custodiaban la ciudad y como les temían muchísimo a los toltecas, pues otras culturas lo que hacían era apenas llegando a los límites de la ciudad, veían las esculturas y pensaban que eran guerreros que estaban siempre de pie, siempre expectantes y por esa razón no atacaban. Les temían demasiado a los toltecas. Ellos tuvieron varias batallas con los aztecas, ¿sí? Que es el que vamos a ver a continuación. Bueno, la cultura azteca, para algunos lo consideran como, pues, la más importante, pero es porque se desarrolla en la etapa en donde llegan los españoles. Cabe mencionar que ellos se establecen en lo que hoy es la Ciudad de México, en el lago de Texcoco, ¿sí? Su principal ciudad era Tenochtitlán, y según la leyenda, dicen que ellos emigran de Aztlán. ¿Dónde está Aztlán? Bueno, pues es un misterio. Para algunos historiadores, Aztlán se ubica en las costas del Pacífico, para otros dicen que es en Jalisco, para otros dicen que es más al centro. La realidad es de que no se sabe dónde está Aztlán. Lo que sí, según algunos códices, que los códices sabemos que son pedazos de pergamino, pedazos este, de cuero de animales, en donde se escribía a través de dibujos la historia. Bueno, ellos dicen que migran de Aztlán, que en una ocasión a algunos de sus dirigentes, pues se les aparece su dios Huitzilopochtli, y este les dice que tienen que emigrar a otro lugar, que ellos son el pueblo elegido para dirigir, pero en otro lugar. Así es que, bueno, uno de sus dirigentes le comenta a su pueblo y deciden empezar un peregrinaje que dura más de 300 años. En ese peregrinaje ellos, bueno, sabemos que caminaban ciertos años, descansaban, duraban un tiempo desarrollándose en otros lados y después se iban hacia otros, ¿no? Durante mucho tiempo fueron sometidos de otros pueblos y esto, bueno, después lo pagarían caro cuando ya ahora los aztecas se convirtieron en una potencia, ¿verdad? Finalmente, después de ellos de vivir unos años cerca del lago de Texcoco, en una excursión que hicieron un grupo de cazadores, pues encuentran a esa famosa águila devorando a la serpiente sobre un opal, y es ahí donde les había dicho Huitzilopochtli que encontrarían el lugar donde deberían desarrollar la ciudad. Lo interesante de todo esto
es cómo se fue generando esa ciudad, ¿sí? Cómo pudieron ser capaces que dentro de un lago pudieran desarrollar una gran urbe que incluso dejó maravillado a Cortés y a todo su grupo de guardias que venían con él al conocer esta estructura arquitectónica que hoy sigue maravillando al mundo, ¿sí? Entonces, bueno, llegan los aztecas y empieza un poderío, el cual empiezan a desarrollar a cada momento. Tanto así que logran dominar la parte central de lo que hoy se conoce como nuestro país. Y es por ello que después empiezan a tener tributos, ¿sí? Esos tributos consistían en maíz, en frijol, en personas incluso, recordemos que los aztecas pues realizaban muchos eh, ataques a las ciudades y por eso obtenían todos estas recompensas, ¿sí? Bueno, también es importante destacar que los españoles al momento de conquistar, pues se dice que este periodo posclásico acaba. Debemos de establecer que aún siguieron muchísimos pueblos, muchísimas culturas indígenas, pues que no estaban sometidos por los españoles. Sin embargo, los historiadores dicen que con la caída de Tenochtitlán se acaba este periodo posclásico. Bien, pues pasemos cómo se fue dando esos viajes de exploración, ¿sí? Sabemos que cuando Cristóbal Colón descubre América, bueno, pues desgraciadamente para él jamás se enteró de que lo había descubierto, ¿verdad? Sin embargo, bueno, ¿qué hicieron los españoles? Pues empezaron a establecer puntos de referencia, lugares en donde eran la base, ¿verdad? Y el lugar que ellos escogieron fue la isla de Cuba. Esta isla de Cuba sirvió como un fuerte, pero también un centro de exploración. De ahí partieron muchos españoles hacia el norte, hacia Florida, pero también partieron hacia el sur, ¿sí? A la parte sur del continente. Veremos que después llegan hacia Perú, que también tiene pues cierta historia en base a los españoles, pero también tienen una idea que hacia el oeste hay otras tierras que ellos deben de conquistar. Para esto había un gobernador conocido como Diego de Velázquez. Este gobernador, pues realmente era muy ambicioso. Él quería que fuera reconocido por la corona española como alguien innovador, como alguien conquistador. Y es por eso que se rodea de ciertos hombres con la finalidad de que obtengan nuevas tierras, nuevos territorios para la corona española. Comienza la primera expedición, él llega a establecer pues puntos de referencia, ¿no? No cualquiera podía llegar a quedarse con el puesto de ser un combatiente ni tampoco un conquistador. El primero que toma ese cargo es Francisco Hernández de Córdoba, ¿sí? Podemos ver aquí el mapa en el cual se va desarrollando. Él sale de Santiago de Cuba y llega a las costas de Yucatán, ¿verdad? En estas costas de Yucatán establece, sí tiene contacto con indígenas mayas, los cuales lo reciben de buena manera, no hay cierta hostilidad, más bien son recibidos, es aquí donde dicen que se intercambian espejos por oro, ¿no? En donde se establece cómo los indígenas pues intercambiaron el oro por espejos. No podemos criticar ya que los espejos en aquel momento para los indígenas pues no existían, no sabían que existían, entonces, bueno, pues se dejaron llevar. Intercambiaron otros productos y después de unas semanas más regresan otra vez hacia la isla de Cuba. Como les fue muy bien, pues Diego de Velázquez los felicitó, Francisco Hernández de Córdoba, pero Francisco Hernández de Córdoba realmente se sintió muy cansado del viaje, no fue nada fácil de llevarlo. Por tal motivo y emocionado por lo que había pasado, pues Diego de Velázquez decide lanzar otro viaje al año siguiente, en 1518. En este viaje estaba a cargo Juan de Grijalva. Juan de Grijalva, si ustedes pueden checar el mapa, realiza casi el mismo viaje, llega todavía a Cuba, llega un poco más abajo a lo que es la isla de Cozumel, después llega nuevamente a Yucatán, va un poco más hacia lo que es Campeche, lo que es Tabasco, ¿sí? Va un poco más arriba y después regresa. Cabe mencionar que Juan de Grijalva, él sí tuvo problemas incluso con unos indígenas
en donde él, pues, y sus tropas fueron atacados. Finalmente regresan a la isla de Cuba, ¿sí? Cuando Diego de Velázquez recibe toda esta información, pues él queda muy contento por lo que había pasado y decide enviar a Hernán Cortés, algo que después se arrepentiría, ¿no? Él al principio pensó que Cortés era la mejor opción, pero cuando ya se acercaba finalmente la hora de partida, pues Hernán Cortés comienza a mostrar otra forma de cómo actuar. Es por ello que Diego de Velázquez lo trata de frenar, pero no lo logra, ¿sí? Como ustedes pueden ver, incluso Hernán Cortés realiza otra etapa, ¿no? Es esta línea azul, en donde se va distinta, por distinta parte, donde se fueron las dos primeras expediciones. Llega también a Yucatán, después de Yucatán, Campeche, después llega a Tabasco. Veremos más adelante que llega a Veracruz, donde establece incluso el primer ayuntamiento en toda América. Y de Veracruz se lanza hacia lo que es Tenochtitlán, ¿sí? Ya lo veremos un poco más adelante, pero en sí, estos fueron las 3 expediciones que lograron la conquista de nuestro país. Bueno, pues empecemos con la conquista. ¿Qué pasó realmente en la conquista? Bueno, pues fueron diferentes circunstancias, ¿sí? Cortés llega a las costas de Yucatán. Ahí se entera de que había 2 españoles que años antes habían naufragado. Y estos españoles, bueno, pues les manda hablar Cortés. Manda decirles que él ha llegado, que quién lo quiere acompañar. Uno de ellos era Jerónimo de Aguilar, que incluso mencionan historiadores como Bernal del Castillo, que fue el historiador principal de esta conquista, pues él menciona que no lo reconoció a Jerónimo de Aguilar. Ya vestía en ropa de lo que es la cultura maya, su pelo muy largo y demás, ¿sí? La otra persona ya tenía familia. Esta no decide, este personaje decide quedarse con ella. Ya yo creo que ahí inicia el primer mestizaje. Decide quedarse con su familia, no va en la expedición. Y en cambio, Jerónimo de Aguilar dice, yo sí voy, ¿sí? Después de retomar energías, junto con Cortés, bueno, pues empieza la travesía hacia lo que es Campeche. Cabe mencionar que en ese momento Jerónimo de Aguilar ya sabía hablar maya. Entonces, para esos pequeños pueblos donde iba llegando Cortés, pues realmente le fue de mucha utilidad, se convirtió en el intérprete. Fue muy importante para ese momento. Nada más que pues más adelante, ¿sí? Llegando más adelante de Campeche, cuando llega Hernán Cortés a un lugar, pues es recibido de buena manera. De hecho, le dan 20 esclavas, ¿verdad? Entre ellas iba la Malinche, Malinzi, ¿sí? Como se le conoce también. En un principio, Cortés no le hace mucho caso. De hecho, cuando le es obsequiada, él le entrega a uno de sus principales generales. Finalmente, bueno, pues pasan los días, se da cuenta que esta mujer pues es inteligente, ¿verdad? Pero sucede un hecho muy interesante. La Malinche comienza a cada vez acercarse un poco más a estos principales conquistadores. Llega el momento en que como sigue avanzando Cortés, pues llega a un lugar en donde ya no se habla maya, ya se habla náhuatl. Entonces es ahí donde viene pues la sorpresa, cuando Cortés le dice a Jerónimo de Aguilar, oye, pues, ¿qué me están diciendo estos indígenas? Jerónimo de Aguilar trataba de comunicarse en maya, pero pues eran náhuatl, sí hablaban en náhuatl estos indígenas. ¿Qué es lo que hace la Malinche que estaba ahí? Comienza a hablar con ellos y después de saber sus peticiones, le dice a Jerónimo de Aguilar en maya, ¿sí? ¿Qué es lo que querían? Y entonces se quedan sorprendidos. ¿Por qué razón? Bueno, cabe mencionar que la Malinche pues era de una estirpe alta, ¿sí? Sus padres, su padre muere y ella queda huérfana de padre. Su madre se vuelve a casar, por lo tanto su padrastro no la quiere, lo que hace es venderla, ¿sí? Y cuando se le entregan a estas personas que posteriormente se le entregan a Cortés, bueno, pues ella ya había aprendido el náhuatl y había aprendido el maya. Es por esa razón que sabe traducir lo que están diciendo. Jerónimo de Aguilar, pues le dice y le comenta a Cortés lo que estaba pasando y dice que hay una mujer que sabe hablar el idioma de los indígenas y que sabe hablar maya, ¿sí?
finalmente se convierte la Malinche en parte importante de esta situación, ya que se convierte en intérprete. Y era tan inteligente que después aprende el español. Entonces Jerónimo de Aguilar, pues poco a poco fue perdiendo cierto protagonismo y la Malinche se queda pues como parte importante de esa unión que hubo entre la Malinche y Hernán Cortés, ¿verdad? Finalmente ellos llegan a lo que es Veracruz, ya lo mencionaba hace un rato. Veracruz se convierte en el primer ayuntamiento, ahí establece el punto de partida, pero empieza a ver que sus hombres tienen una esperanza de regresar algún día a Cuba, así como la primera y segunda expedición lo lograron. Aquí ellos dicen, bueno, ojalá y regresemos, ¿no? Y empiezan como a tomar las armas, quieren tomarle un motín a Cortés. Cortés, escuchando esta situación, pues lo que hace, los hace desembarcar, llegan a tierra, están en tierra, a sus mejores hombres lo que les dice es empiecen a desmantelar las naves, los barcos, y tomando cañones, tomando madera y otros utensilios que le iban a hacer falta más adelante, pues lo que hace es, teniendo eso ya en su poder, él ordena que quemen los barcos, ¿no? Y al quemarlos, bueno, pues queda abajo toda la esperanza de los demás de llevar a cabo su regreso, ¿sí? Bueno, pues así como llegan los españoles, pues Moctezuma, que en ese momento era el Tlatoani, era el monarca, ¿sí? De los aztecas, ese mismo día que ellos llegaron, los españoles, se entera de él a esta llegada. Se entera por una razón, ellos tenían un sistema de comunicación en donde la información que llegaba al puerto de Veracruz en cuestión de horas ya lo tenía la capital muy bien establecido, muy bien informada, ¿sí? Es por ello que Moctezuma trata de ahuyentar a los españoles y manda unos emisarios con oro, con plata, con la finalidad de que estos se los entreguen a Cortés y Cortés decida pues ya salirse de ahí, ¿no? Regresar. Lo que no contaban era con la ambición de los españoles. Finalmente, pues llega el momento anhelado para Cortés, avanza cada vez más hacia el centro del territorio y finalmente Moctezuma pues sale a su encuentro, ¿sí? Y en ese sale a su encuentro lo que muchos aztecas querían era pelear. Lo que decide Moctezuma pues es darle asilo, algo que muchos no comprenden. Recordemos que ustedes también vieron lo que era esa leyenda de Quetzalcóatl, en donde era un hombre blanco de barba y que él iba a regresar algún día. Es por ello que Moctezuma piensa que estas personas barbadas, estas personas blancas que van llegando, pues son herederos, que son dioses de Quetzalcóatl, y entonces muy parecidos a Quetzalcóatl, momento por lo cual no es atacado. Les comento, incluso Moctezuma lo que hace es alojarlos en su castillo, ¿sí? En su palacio, en su morada, y bueno, pues ahí pasan varios días conociendo y estableciendo situaciones, lazos de amistad y demás. Eh, Esto no se iba a quedar así. Diego de Velázquez, pues molesto porque pues tenía varios meses sin conocer qué había pasado con Cortés, decide enviar a Pánfilo de Narváez. Pánfilo de Narváez pues llega a las costas de Veracruz. Eh, Tenía la encomienda de agarrar a Cortés y llevarlo como prisionero a Cuba. Cabe mencionar que así como Moctezuma se entera de la llegada de Cortés a las playas o a las costas de Veracruz, pues en cuestión de horas, Cortés es avisado de que llegaron otros españoles y entonces Cortés inmediatamente sabe que van por él, ¿sí? Sabe que Diego de Velázquez no se iba a quedar con las manos cruzadas y que lo querían apresar. ¿Qué sucede? Bueno, pues Cortés deja el mando en Tenochtitlán a su lugarteniente llamado Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado se queda al frente de este lugar y Cortés junto con un puñado de hombres, bueno, pues va hacia las costas de Veracruz. Al llegar a las costas de Veracruz,
pues logra someter, ya estaba ambientado Cortés a la lluvia, a los mosquitos, a la forma de establecerse, ya estaba ambientado. Lo que hace Cortés es un ataque rápido, logra someter a Pánfilo de Narváez y ahí les dice, bueno, ¿quieren juntarse conmigo o los tomamos prisioneros? Pánfilo de Narváez pues no acepta, ¿sí? Por lo cual después algunos historiadores manejan que fue ahorcado. Y los que sí se quedaron a cargo de él, bueno, pues se van con Cortés, ¿verdad? ¿Qué pasaba mientras Hernán Cortés venía de regreso hacia Tenochtitlán? Bueno, pues Pedro de Alvarado, hubo una ceremonia en el Templo Mayor y Pedro de Alvarado pues hace una matanza, ¿sí? Cierra las 4 entradas que había hacia ese templo y empiezan a disparar hacia el centro, matando a muchísimos indígenas y más de la clase alta. Esto provocó, bueno, pues cierto desconcierto y esto trajo como consecuencia, pues, que se precipitaran las cosas para esta conquista. Bueno, pues, ¿qué sucede inmediatamente después? Eh, Algo que no se esperaba. Cuando llega Cortés y ve al pueblo muy hostil, austero, enojado y demás, pues dice, ¿qué pasó? Manda a hablar a Moctezuma y él le dice, pues la persona que tú dejaste a cargo, pues realizó una matanza. Moctezuma le dice a Pedro de Alvarado qué pasó. Pedro de Alvarado dice, es que sentí que empezaron a atacarnos, sentí que si no hacíamos algo nos iban a matar y por eso ataqué. Lo que es parte controversial es que algunos historiadores comentan que lo que quería realmente Pedro de Alvarado es quitarle las joyas que muchos de las clases altas aztecas traían. Y es por ello que fue esa matanza. Cuando Cortés se entera, le dice a Moctezuma, oye, pues necesitas salir a hablar con tu pueblo, necesitas decirles que fue un error. Para ese momento Moctezuma ya no tenía ese liderazgo moral, ya los demás del pueblo pues estaban en contra de él, incluso decían que era ya parte de los españoles. Es por ello que aquí hay varias versiones, pero la más considerada es que cuando él empieza a hablarle al pueblo, pues lo matan de una pedrada, ¿sí? Queda malherido y a las pocas horas muere, ¿sí? Hay otras versiones en donde se dice que fue también después, al no hacerle caso su pueblo, pues los españoles lo mataron, ¿verdad? Pero hasta el momento queda como base esta de que fue apedreado. ¿Qué sucede? Bueno, pues empiezan unos días terribles para los españoles, ya que tienen que buscar la manera de solventar y afrontar a estos pueblo que estaba enardecido, ya no tenían a quién dirigirse, su Tlatoani había muerto, para esto toma el poder su hermano de Moctezuma, Cuitláhuac, y sí no se iba a andar con miramiento de decir, vamos a respetarlos, él sí quería atacarlos. Es por ello que lo que hace Cortés es planear una huida a Tacubaya, ¿sí? Deciden hacerlo por la noche, cuando ellos iban ya saliendo un día deciden hacerlo en la noche. Cuando en la noche tratan de esconderse bajo las sombras de la oscuridad, pues son sorprendidos por los aztecas. Estos llegan a atacarlos. Para este momento quiero decirles que para poder salir de Tenochtitlán, pues había puentes elevadizos que quitaban y ponían según la conveniencia. Pues se dan cuenta los aztecas, tratan de quitar esos puentes y ahí comienza la atrocidad para los españoles. Muchos de ellos se ahogan. Imagínense su armadura de 25 kilos aproximadamente. Algunos traían oro, los animales de carga de caballos que llevaban el oro que habían obtenido de los aztecas, pues también murieron ahogados. Es por eso que muchos manejan que hay un tesoro en el lago de Texcoco, ¿verdad? Pero bueno, finalmente, después de una feroz batalla a la salida de Tenochtitlán, pues Cortés junto con sus hombres, ya pertrechos y acabados, logran salir. Es por eso esa escena que se ha vuelto muy famosa, en donde se llama La Noche Triste, en donde se dice que Cortés se sienta debajo de un árbol y ahí empieza a llorar su derrota, ¿sí? Triste porque no pensó primeramente que los aztecas lo fueran a atacar. Cuando fue sucediendo cada vez hecho, pues se dio cuenta de que sí era así. Y después, realmente triste porque había perdido parte del oro
pero también había perdido parte de sus hombres, ¿sí? Bueno, como ya lo había mencionado anteriormente, quien toma el poder es Cuitláhuac. Cuitláhuac que sí tenía distinta forma de pensar de su hermano. Nada más que aquí sucedió algo. Cuando los españoles llegan, también traían enfermedades. Una de estas enfermedades, pues, es la viruela. La viruela llega a disminuir gradualmente a los aztecas y Cuitláhuac también fue una de las víctimas de la viruela. Por tal motivo, pues no pudo seguir peleando. Para ello toma el poder Cuauhtémoc, ¿sí? Cuauhtémoc toma el poder y bueno, pues están esperando la llegada de los españoles. ¿Qué hacen los españoles? Bueno, los tlaxcaltecas, que eran estos indígenas que los ayudaron durante toda esta etapa de conquista, pues realmente se convirtieron en grandes aliados junto con otros pueblos, ¿sí? Lo que hacen los españoles es tratar de establecer una ofensiva. ¿Cómo hacer que la ciudad de Tenochtitlan caiga? Y bueno, ellos, así como, no sé si recuerdan que les había dicho que ellos habían rescatado de sus barcos, pues habían rescatado cañones, madera y demás. Bueno, pues hicieron pequeñas embarcaciones, ¿sí? Las cuales utilizaron, acomodaron ahí cañones y empezaron a atacar tanto por tierra, ¿sí? Como también por el lago. Esto trajo sorpresa para los aztecas, nunca pensaron que los españoles iban a actuar de esa forma, motivo por el cual pues tuvieron que arremeter hacia la ciudad. Finalmente los españoles lo que hacen es empezar a cerrar todos los puntos, las 4 entradas a la ciudad de Tenochtitlán, y bueno, pues la gente empieza a morir de hambre, empieza a morir de viruela, y eso hace que poco a poco se empiece a disminuir su fuerza, hasta que finalmente el 13 de agosto de 1521 oficialmente se establece como la caída de Tenochtitlán y oficialmente se dice que es la conquista de nuestro país, ¿sí? Saliendo avante Hernán Cortés en todo momento. Como ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, pues de ahí toma prisionero a Cuauhtémoc, que es el que vemos en esta imagen, en donde, bueno, pues a él junto con otros nobles les queman los pies con la finalidad de que les digan dónde está el tesoro, ese famoso tesoro que durante mucho tiempo se habló y que pues jamás fue encontrado, ¿no? Le torturan, le queman los pies. De hecho, se dice que uno de los nobles decía que pues le dolía mucho y Cuauhtémoc decía, ¿y tú crees que yo estoy en un lecho de rosas? Entonces esa frase se le atribuye a Cuauhtémoc, que como lo vimos la clase pasada, fue después muerto más adelante rumbo a lo que hoy es Honduras, ¿verdad? Hasta aquí era lo que nos había faltado la clase pasada y vamos a comentar lo que ustedes debieron haber hecho en responder las preguntas que se dejaron. Bien, como ya les había comentado, antes de pasar a ello, esto que acabamos de ver en esta clase les va a servir para que ustedes puedan desarrollar y puedan responder estas preguntas de decisión múltiple, así como también poner en el espacio en blanco las culturas mesoamericanas de las que hablamos y también en lo que corresponde a la conquista, también otras preguntas en base a una lectura y también viene unas imágenes que por ahí vimos en donde relata lo sucedido en la colonia. Aquí en esta parte van a notar ustedes lo referente a lo que hablamos de la conquista, ¿sí? Las partes más importantes de lo que se llevó a cabo de este hecho. Yo les había mencionado que hoy vamos a ver qué nos había generado toda esta situación. Bueno, pues ahora vamos a ver las respuestas de cada una de ellas que ustedes hicieron. Bien, vamos a ver. En esta primera respuesta, podemos ver aquí lo puse de color amarillo, subrayándolo, debe decir, otras instituciones que estableció la corona española para regir en sus colonias fueron el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. La primera legislaba desde España y la segunda regulaba todo lo relacionado con el comercio entre España y sus colonias. Uno de los primeros problemas que enfrentó Cortés como gobernador de Nueva España fue recompensar a los capitanes y soldados que habían luchado durante la guerra de conquista.
Así dio tierras por medio de una cesión legitimada por la corona que recibía el nombre de Merced Real. También les otorgó encomiendas, tributos y títulos nobiliarios. La encomienda consistía en alguna autoridad novohispana encomendaba en nombre del rey de España a un conquistador o colono español a lo largo del proceso mediante el cual se transmitió a los indígenas la religión católica y en forma paralela se le impuso la lengua española. Se le conoce como evangelización. La iglesia logró un auge económico basado en la recopilación de diezmos y su sistema de préstamos. Esto debería haber quedado así de esta forma, ¿sí? Recuerden que se vale equivocarse en este momento, ¿sí? Más bien es empezar a generar las respuestas correctas para el examen. Como ya lo habíamos mencionado, también esta respuesta, los peninsulares, se llamó así a las personas nacidas en España, que venían a la Nueva España, buscaban mejores condiciones de vida, ocupaban los puestos más altos. En el caso de los criollos, pues eran considerados de segunda, acuérdense que les comenté eso en la clase pasada, en donde pues son los hijos de españoles, pero nacidos en América. Los mestizos, bueno, esa es la clase social que fue en auge y que empezó a surgir después de la mezcla de españoles e indígenas. Los indígenas, bueno, pues era la clase social que existía y que fue en decadencia debido a la viruela y también a los trabajos forzados. Los esclavos africanos fueron, lo mencionábamos la clase pasada, traídos de África con la finalidad de que estudiaran a los indígenas. Y las castas, bueno, pues esto se dio en la mezcla de distintas clases sociales que había en la Nueva España, en donde, bueno, desgraciadamente la discriminación y la esclavitud fueron parte de casi todas ellas, ¿sí? Aquí ustedes iban a hacer el triángulo que también nosotros hicimos, en donde era el rey, virrey y demás, así como lo realizamos, así quería que ustedes lo hicieran, ¿sí? En lo que corresponde a las respuestas de la independencia, bueno, pues la primera es interna, son las reformas borbónicas, a pesar de que fueron hechas en España, donde tuvieron su repercusión fue aquí en la Nueva España. Es por eso que los criollos no estaban a favor de ellas. Externa, la independencia de las 13 colonias. Interna, la enorme desigualdad social. Externa, la invasión francesa. Interna, la unidad criolla. Externa, las ideas ilustradas. También aquí, pues de 1808 a 1810 destacan Miguel Domínguez, Miguel Hidalgo. De 1810 a 1811 destaca Hidalgo, Allende, Aldama, José Ortiz de Domínguez. En la siguiente etapa, que fue de 1812 a 1815, destaca José María Morelos y Pavón. De 1815 a 1817 destaca Francisco Javier Mina. Recordemos que es español que llegó a combatir unos cuantos meses. Y Vicente Guerrero. Y la última etapa es Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, que son los que logran la independencia, ¿verdad? Y también les dije que hicieran este ejercicio en donde ustedes iban a iluminar de diferentes colores lo que había acontecido en esos estados. Aquí Chihuahua de color rojo, recordemos que fueron enjuiciados y ejecutados los principales movimientos, líderes del movimiento insurgente entre junio y julio de 1811. De amarillo Coahuila, en donde fueron capturados en Acatita de Abaján los insurgentes. Vemos también Michoacán, que está aquí de color verde, en donde se llevaba a cabo la abolición de la esclavitud. También en el Estado de México, que es aquí de color morado, pues se lleva a cabo la batalla del Monte de las Cruces, en donde estuvieron a punto de llegar a la Ciudad de México. De color azul, la ciudad de Querétaro, que es donde se establecen las principales juntas de conspiración en contra de la corona española. De color café, tenemos Jalisco, que es donde se lleva a cabo la famosa batalla de Puente de Calderón, en donde los insurgentes tienen que huir y pierden. Y por último, Guanajuato, que sabemos que aquí inicia el movimiento de independencia el 16 de septiembre de 1810, pero también el 28 de septiembre de 1810 se lleva a cabo la primera batalla insurgente, que es ganada por ellos, ¿verdad? Por último, para terminar lo que ustedes iban a hacer, aquí es la segunda etapa donde los ricos comerciantes no estaban de acuerdo con la Constitución de Cádiz. Morelos, todo lo referente a Morelos es segunda etapa. Morelos realiza sus contenidos Sentimientos de la Nación.
tercera etapa, después de la muerte de Morelos, bueno, pues el movimiento quedó aparentemente aniquilado, hubo guerra de guerrillas, ¿verdad? La cuarta etapa se establece el abrazo de Acatempan. La segunda, en Morelos realiza el sitio de Cuautla, así como también las 4 campañas militares. En la tercera, pues la costa llega a Francisco Javier Mina. Segunda, se lleva a cabo el Congreso de Chilpancingo. Tercera, la campaña militar de Javier Mina. Y la cuarta, el ejército trigarante entra triunfante a la capital. Bueno, pues como ustedes pueden ver, esto es lo que estaba pendiente y que ya el día de hoy lo logramos determinar. Así es que les dejo de tarea que ustedes hagan los ejercicios en base a la información que hoy hicimos y la próxima semana veremos ya la sesión número 3 y también revisaremos esos ejercicios a ver qué tal lo hicieron. Bueno, sin más por el momento, pues me despido, nos vemos, hasta luego.